Dios les bendiga, mis hermanos, a todos ustedes. Les saluda su hermana Elena en Cristo para compartirle vida de los santos. Hoy le voy a hablar de San Norberto, arzobispo en el año 1134. Si gusta pedir su intercesión, puede hacerlo hablando con él o escribiendo su petición por medio de YouTube. Vamos a conocer su historia y vamos a pedirle a San Norberto que ruegue por este mundo que está tan desviado que ya no cree en la santidad, para que crea que estamos llamados a ser santos con la gracia de nuestro Dios. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Norberto significa resplandor del norte. Nació en Alemania, cerca del río Rin, en el año 1080. De familia rica, planeaba dedicarse a una vida de comodidades y gozos, sin muchas aspiraciones espirituales. Pero yendo de viaje por un camino, un rayo asustó a su caballo, el cual lo derribó por el suelo, dejándolo sin conocimiento por más de una hora. Lo primero que dijo al volver en sí fueron las palabras de San Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y por respuesta oyó las palabras del Salmo 37, apártate del mal y haz el bien. La conversión fue tan repentina y tan completa como la del apóstol Pablo, cuando fue derribado de su caballo. Se retiró a una casa de oración a meditar y hacer penitencia, y se puso bajo la dirección de un santo director espiritual. Después de hacer los debidos estudios, fue ordenado sacerdote en el año 1115. Se propuso cumplir el Evangelio a la letra y enseñar esto mismo en sus sermones. Pero a las gentes les parecía muy exageradas sus palabras y demasiado austero su modo de vivir, y lo acusaron ante los superiores pidiendo que le quitaran el permiso de predicar. Entonces Norberto se dio cuenta de que primero había que dedicarse a la penitencia y después a la predicación, y vendió todos sus bienes. Era muy rico. Repartió entre los pobres el dinero recolectado y se dedicó a vivir como un verdadero pobre. Andaba descalzo sobre la nieve como sacrificio por los pecados. Después se fue en peregrinación a la ciudad donde estaba el sumo pontífice y le hizo una confesión de los pecados de su vida pasada, y le contó los propósitos que tenía de dedicarse a predicar a la gente la conversión y la penitencia. El Papa Gelasio II le concedió licencia para predicar por todo el mundo. Unos monjes habían abandonado un sitio llamado Premostre porque les parecía demasiado estériles esas tierras, y entonces el obispo se las ofreció a Norberto para que organizara ya una comunidad que él deseaba fundar, y con varios compañeros se instaló en ese cauce de desierto, y sus religiosos se llamaron los premostratenses. Como en esa comunidad se esforzaban por cumplir lo mejor posible el Santo Evangelio, esto le trajo muchas vocaciones, y pronto ya tuvo Norberto 9 conventos de premostratenses en diversas partes del país. El Papa Honorio II aprobó la nueva comunidad, la cual se extendió por varios países. Un comerciante rico llamado Teobaldo deseaba entrar a la comunidad, pero San Norberto, viendo que este hombre no tenía condiciones ni vocación para religioso, le aconsejó que se quedara en el mundo, pero ayudando lo más posible a los religiosos y viviendo una vida lo más piadosa que le fuera posible. Así lo hizo. Se casó, siguió sus negocios, pero siendo casi como un religioso en el mundo. Así nacieron los que ahora se llaman
terceras órdenes, grupo de laicos que viven en el mundo, pero se esfuerzan por llevar una vida bastante semejante a la de los religiosos. En la ciudad de Magdeburgo se había muerto el arzobispo y el rey Lotario asistía al funeral. Predicó San Norberto y lo hizo tan maravillosamente que al final del sermón el pueblo empezó a gritar: Norberto arzobispo, Norberto arzobispo. Al rey Lotario le agradó esta proposición y escribió al sumo pontífice recomendándole al santo como nuevo arzobispo de Marburgo, y pronto llegó el nombramiento con gran susto para Norberto, pero inmenso agrado para los fieles de la ciudad. Y sucedió que el día en que el nuevo arzobispo llegó a posesionarse de su cargo, se presentó a la puerta del palacio arzobispal descalzo y vestido de penitente, y el portero del palacio, creyendo que era un mendigo, como tantos otros, lo recibió y le dijo: no venga a molestar hoy, ya se repartieron los almuerzos, venga otro día. Varios protestaron por este recibimiento, pero el santo respondió: este sí me ha tratado como merezco, y le besó los pies en agradecimiento. Norberto se dedicó con todas sus energías a poner orden en su arquidiócesis, porque muchos laicos estaban apoderando de los bienes de la iglesia y algunos sacerdotes no tenían el debido comportamiento. Se enfrentó amablemente, pero con fortaleza, a los que se querían robar los bienes eclesiásticos, y a los sacerdotes les llamó seriamente la atención. Los que se esmeraron fueron perdonados, y los que no quisieron enmendarse fueron expulsados. A los sacerdotes más relajados los reemplazaba por monjes fervorosos de su congregación. Como siempre, sus reformas tuvieron fuerte oposición. Sus opositores le inventaron toda clase de calumnias y trataron de levantar al pueblo en su contra. 2 o 3 veces el santo obispo estuvo a punto de ser asesinado. La rebelión llegó a tal extremo que San Norberto tuvo que salirse de Magdeburgo, pero entonces empezaron a suceder tan terribles males en la ciudad que los ciudadanos fueron a pedirle que regresara y le prometieron ser más obedientes a sus mandatos e instrucciones. A los pocos años ya en la ciudad y en el clero se notaba un cambio muy consolador, un gran progreso en el fervor y en las buenas costumbres. Y sucedió entonces que en Roma los enemigos del verdadero pontífice, que era Inocencio II, eligieron un antipapa llamado Anacleto, y al verdadero papa lo expulsaron de la ciudad eterna. Entonces San Norberto convenció al emperador Lotario para que con un gran ejército se fueran a Italia y defendieran al pontífice, el cual, si no recibía ayudas militares del exterior, no podía entrar a Roma. Así que el emperador Lotario, por influencia de nuestro santo, se dirigió con su ejército hacia Italia, y en mayo del año 1133 entró a Roma, acompañado de San Norberto y de San Bernardo, y posesionó de nuevo al pontífice. Terminada esta su última gran acción, el santo se sintió ya sin fuerzas. En 20 años de episcopado había hecho un trabajo como de 70 años. Moribundo llegó a Magdeburgo el día 6 de junio de 1134. Expiró santamente. Tenía apenas 53 años, pero estaba tan desgastado como si tuviera 83. Había cumplido el lema de San Pablo: con gusto me gastaré y me desgastaré totalmente por salvar las almas. Dios nos conceda muchos obispos y apóstoles como San Norberto. Esta es la historia de nuestro santo de este día.
que como usted pudo escuchar, a él le sucedió igual que San Pablo. Este hombre era muy rico y había planeado tener una vida cómodamente, sin siquiera preocuparse por las cosas espirituales. Pero aquí nos cuenta que una vez que iba de viaje, cabalgando en su caballo, el caballo lo tiró y oyó una voz, y una vez que lo dejó sin conocimiento, esta caída, lo primero que dijo al volver, dice aquí, que hizo lo mismo que San Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea que su conversión fue de un instante, hermanos. Una hora que duró tirado ahí fue su conversión. Y se levantó con un deseo de ser otra persona. Qué importante es que nosotros, hermanos, haya un deseo de cambiar, que no estemos contentos como somos, o que digamos, yo soy así y nunca voy a cambiar. Tenemos que buscar todos los días la forma de cambiar, de tener esa conversión, de caminar en ese camino de conversión. Nunca vamos a terminar de convertirnos hasta que cerremos los ojos. Todos los días estamos en ese proceso. Va a haber días que nos vamos a equivocar, pero vamos a reconocer que nos hemos equivocado. Este santo, como usted pudo escuchar, su cambio fue tan grande que todos sus bienes, como todos los santos, los repartió a los más necesitados. Así eran nuestros santos, aspiraban a un tesoro más grande, a tener a Dios, y se despegaban de todo lo material de este mundo. Y una vez que hizo eso, se dedicó a servir a nuestro Dios con todo su corazón. Y me gustó esta frase de San Pablo, que él dijo: con gusto me gastaré, con gusto me desgastaré por servir a Dios. Ojalá que ese sea nuestro lema, gastarnos por nuestro Dios. Este santo murió de 53 años y dicen que lucía de 83, de tanto que trabajó. Imagínense que nosotros, cuando llegue nuestra hora de partir, estemos tan desgastados por ver servido a nuestro Dios, que se diga lo mismo. Entonces sí vamos a escuchar esas palabras del Evangelio: bienvenido a compartir el reino de tu Dios. Ojalá que nos gastemos por el Evangelio, haciendo el bien, pidiéndole a Dios todos los días: ¿qué quieres, Señor, que haga yo hoy este día? Le invito a que sigamos leyendo Vida de los Santos, que nos dan mucha enseñanza, mucho valor para seguir caminando en esta vida. Que Dios le bendiga, que la Madre del Cielo le proteja y que los ángeles cuiden su caminar en todo momento. Bendiciones.